Algunos te hablan de política, otros te hablan de economía, pero acá no vinimos a repetir lo mismo de siempre. En Ventana Pública sumamos a alguien que entiende cómo se toman las decisiones de verdad y te las explica sin vueltas. Es abogada, docente y sobre todo matancera de alma. Para que entiendas qué pasa, quién decide y cómo te impacta. Ya se suma a nuestra mesa la doctora Claudia Cisneros. Bueno, Claudia, bienvenida a la mesa. Me estás empujando, Niti. ¿Te estoy empujando? No sé por qué. Porque estamos muy apretaditos. Pero bueno, listo. Todo sea porque sacamos bien. Estamos todos en cámara, el operador está contento, nosotros también. Listo. Bueno, genial. Bien. ¿Cómo les va? Pero muy bien. ¿Qué haces, Azul? ¿Cómo estás? Bien, viendo el sanguchito que estamos haciendo. Bueno, todo sea porque podamos salir a cámara. ¿Puede ser un pebete esto? Pues depende. Algunos van a querer uno de miga, ¿viste? No sé, depende del gusto. Sí. No, de miga. De miga no, árabe, jamón y queso. Puede ser, ¿viste? Árabe tiene onda. Elabora. Le digo Elabora. al Qué operador, listo. le digo, estoy rodeado. Estás rodeado, estás como Javi, sos el jamoncito. Sí, jamoncito como Javi, jamoncito en medio. Bueno, pero la otra vez me tocó la experiencia de ver el partido del Mundial entre 3 mujeres. ¿Quién? No, a ver, contá. Y una fue usted. Pero yo no molesté, yo le cantaba los goles antes porque ellos No los puede- veían no en puede creer diferido. eso, ¿entendés? claro, los otros- Entonces yo le decía, gol. Que lo escuchaba primero Y ella, después, que gol. ella estaba en otra oficina de al lado y escuchaba primero el grito de los que venían a las otras oficinas. De la ventana me venía el grito del gol primero. ¿Sabés Sí. que desde que pusieron la fibra óptica, yo siento que a mucha gente le arruinaron la experiencia de los partidos? Sí. Porque los que tienen antena o los que no Toma. tienen fibra óptica, lo tienen más rápido. Sí, por eso yo voy a buscar obtener fibra óptica. No, es terrible porque había una diferencia interesante, porque ellos estaban viendo la jugada y los Sí. otros ya estaban cantando gol. Claro. Bueno, nosotros acá, mientras trabajábamos también, porque se trabaja. No, pero también teníamos el partido de fondo y lo teníamos a través de una plataforma de streaming muy conocida, la del ratón. Sí. Sí. Mirá, Sí. había, ¿cuánto era, Ezequiel? 1 minuto y medio más o menos. 1 minuto y medio. No, pues somos. No, escuchábamos ¿viste? Decís No. que uno escucha el gol, entonces prestás más atención, viste, a ver cómo fue el gol. Claro. Pero sí, No, perdió la no era- emoción. acá no era tanto, No, en segundos. pero escuchaba yo y le dije, y le gritaba a él, porque de oficina a oficina, ya, gol. Y Qué después mala. saltaban el gol. Qué mala. Sí. Igual gritaba un poco, ¿viste? Sí, Desubicado sí, sí. en los pasillos del Senado de la Nación. Desubicado. Pero bueno. Bueno. Cuéntenos, ¿qué nos trajo para hoy? Bueno, vamos a hablar de un poquito de gemelo digital. ¿Te acordás? No sé si alguna vez me escuchaste vos, Azul, pero Mario hasta el hartazgo, A ver. de hablar de comisiones del futuro. Viste que nosotros tenemos este problema que en Argentina no tenemos comisiones del futuro y en los demás países sí. Comisiones del futuro que son comisiones legislativas. ¿Y por qué? Porque en Argentina vos legislás desde la época se hacía en Grecia, de Solón, donde vos observás la realidad y en cuanto la observás, admirás el hecho, lo reconoces y después plasmás el hecho o la situación en una ley. Es decir, primero ocurre o está ocurriendo el hecho que va a ser el objeto del marco normativo y vos legislás a consecuencia. ¿Sí? Sí. No es que legislás previendo una situación. ¿Qué pasa en los demás países? En los países y cercanos también, como Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y muchos países de Europa y por supuesto Estados Unidos, manejan lo que es la Comisión del Futuro. ¿Qué hacen? Hacen prospectiva, traen al futuro en el presente y no es que tiran las cartas o tienen la bola mágica, sino que en realidad lo que hacen es hacer gobernanza anticipatoria a través de diferentes modelos o de perspectiva, ya sea construcción de escenarios, FODA, Delphi, analizan cuáles serían las mejores políticas públicas, que pueden ser a través del Ejecutivo o a través del Legislativo, de acá a 10 años. Ni siquiera de acá a 5, sino que con diferentes escenarios vos ya podés fortalecer, tenés oportunidades, tenés debilidades y tenés
situaciones que ves mucho antes y que las podés prevenir sin tener que llegar a legislar sobre la consecuencia. Sí, ¿Ok? incluso supongo que lo hacen en base a la experiencia de otros países. Exactamente, Cosas que pero por todavía no ejemplo, llegaron acá. hay mucho analizado. A ver, cuando vos lees hace 5 años que estamos leyendo, y algo que es un ejemplo muy básico, qué empleos van a desaparecer o qué carreras van a desaparecer o van a tener que ser formuladas. Ahora China dio de baja a cientos de carreras y reformuló otras cientos. ¿Por qué? Porque saben que esas van a ser obsoletas. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto a vos también te sirve ya, que fue analizado por otros países, para... Lo tomo. Claro, pero para poder empezar a resolver tu competitividad, ¿sí? Tanto en el empleo como en la educación, en la instrucción. Bien, si no lo haces, te vas a quedar atrás. Así de simple. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué es el gemelo digital? Viene a ser esto, pero vendría a ser esto con una copia digital idéntica de cada ciudadano. Es decir, hacer un gemelo de la ciudadanía. Es una herramienta de inteligencia artificial que se anunció desde la cartera del Ministerio de Capital Social, y lo que buscan es formular, analizar y medir el impacto de las políticas públicas antes de que se ejecuten. Bien. Bien, ¿cuál es el tema controversial acá? Y ya varios legisladores presentaron proyectos y otros, por ejemplo en Rosario, formularon habeas data frente a los juzgados de Rosario. ¿Por qué? Porque para realizar este estudio no es como una comisión del futuro que lo que hace es generar escenarios a través de métodos de prospectiva. Acá no, acá lo que hacen es entrecruzar todas las bases de datos que tienen de los ciudadanos, centralizarla en una gran base de datos. Bien. Y a través de ellos saber qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, qué consumís, qué no consumís, cuáles son tus hábitos, tus compras, ¿entendés? Y Sí. predice los gustos y las conductas de cada uno de los ciudadanos, porque esto es de toda la ciudadanía. Entonces generas un gemelo digital de cada uno. El problema es... Bien. Ves conductas también o ves tendencias. Ves todo, porque si yo te analizo, no sé, desde cuántas veces vos utilizás el teléfono, cuántas veces estás en redes, qué páginas, qué consumís, qué comes, a través de qué plataformas, a través de qué medios pagás. Entonces, todo eso genera un gemelo tuyo que va a ser manejado virtualmente, supuestamente, con inteligencia artificial, supuestamente para mejores políticas públicas. Ok, tendría como una intención no villanesca, como quizás La idea es que las políticas públicas se apliquen con mayor éxito y que las que se formulen sean las acertadas. A ver, ¿qué pasa? Tenés la otra cara. La cara es que vos ante esto tenés un montón de información sensible que además está protegida por ley nacional. Sí. Y la idea es, si vas a centralizar toda esa información, ¿quién la va a custodiar y cómo la van a utilizar? Y ya el hecho de... Una cosa es hacer análisis de prospectiva, los que conocemos prospectiva, la formulación de escenarios. Pero otra cosa es tener que necesitar un gemelo tuyo de todas tus necesidades y de todas tus conductas para armarte una política pública. ¿Entendés? Sí. Es decir, no te voy a dar la política pública, parecería, que el pueblo necesita, que la ciudadanía, que la Argentina necesita, sino la que vos querés. ¿Para qué? A ver, como todavía no está del todo clara, no tenemos una norma, no tenemos la reglamentación, además la IA en Argentina no está reglamentada, estamos hablando todos sobre conjeturas que fueron a partir de los dichos del ministerio, de la gente del ministerio, de la ministra en este caso, cuando informó que iba a haber un gemelo digital social. ¿Hay otro país que aplica esta lógica del gemelo digital? O sea, Vos tenés ¿estamos usando gemelos el digitales. ejemplo? No, vos tenés gemelos digitales. Por ejemplo, para negocios. Sí. ¿Sí? Bueno, los algoritmos. Sí, pero esto ya se usaba, a ver, con los primeros viajes espaciales, porque Claro. eran como especies de backup o gemelos que necesitabas por fallas mecánicas o eléctricas para resolver esos temas. También los hay en automotrices, en negocios. Eso se utiliza mucho para tener como una especie de solución a momentos de emergencia, ¿sí? O para mejorar el producto, Sí. ¿bien? Porque, bueno, vos tenés inteligencia artificial en el medio, antes se hacía con predicción, pero vas analizando cómo va impactando el producto en la sociedad o cómo va rindiendo,
si va a tener fallas, qué pruebas. Ahora, esto se traspola a lo social, ¿sí? No a lo que es un producto en sí. Sí, no está asociado al marketing, que es lo que generalmente se utiliza. No, porque vos en el producto, a ver, si vos haces simulaciones, si vos utilizás un gemelo de un producto, de un auto, de lo que fuere, vos estás analizando el impacto de ese producto y además las fallas que puede tener. Claro. Antes de lanzarlo o después de lanzarlo, qué tenés que ir mejorando en la marcha, ¿no? Y un futuro modelo puede ser mucho mejor. En este caso es distinto, porque vos estás aplicándolo a la ciudadanía y a los datos sensibles. Y a los datos sensibles de las personas. Así es. Qué complejo. ¿Y dónde Son se van a muchos los conservar disparadores. ¿Y dónde se van a conservar los datos? Claro, porque por ejemplo, el tema va a ser una super central de datos, ¿sí? Se va a entrecruzar todos los organismos y todavía no queda claro si entidades privadas y bancos van a cruzar todo lo que vos tengas y lo van a tener en un lugar que me imagino, no sé, será el Ministerio de Capital Social, porque fueron desde esa órbita que fue que se informó, quién lo va a custodiar, y allí va a estar toda tu identidad y la de todos los argentinos. Ahora, lo que yo me consulto es, bueno, ¿y esta información de dónde la cosechan en el sentido del acceso? ¿Que van a tener acceso a mis redes sociales? ¿Van a tener acceso...? Porque para cosechar esta información tiene que ser la información que yo dejo como huella digital en las distintas plataformas. Claro, pero aparte no solamente ahí, sino en el ANSES, en los bancos, no sé, en el Banco Central por si tenés deudas o si fuiste deudor. El sistema de salud. Claro, todo, por todos lados donde vos estuviste y dejaste un rastro desde que nacés y desde que te movés, que te puedo asegurar que son miles de lugares, cada plataforma, cada lugar donde vos te registraste, además con la era del internet, vos estás más presente y hay más datos tuyos que antes del internet. Que están en todos lados. Te iba a decir, si te metes en el Google, ponés Tirá tu nombre y apellido y fíjate. No, igual Google particularmente es impresionante. Vos podés consultar dentro del propio sistema de Google tu perfil y Google ya tiene tu identidad hecha a pesar de, o sea, con los pocos datos que vos le diste, y esto estoy hablando hace 10 años, ahora debe ser mucho mejor, pero vos revisabas el perfil que te hacía Google y quizás nunca le dijiste tu edad, pero en base a tus gustos, a tu compra, lo que sea, ya lo definía. Pero aparte en algún momento vos seguro tuviste inscripción en algún monotribut o lo que fuere, tiene tu DNI, tu quill, y con todo eso te saca un predictivo. Quizás tenga aproximada edad, ¿me entendés? Si no la preferencia. Tiene de todo. ¿Dónde fue tu último domicilio? ¿Dónde tuviste negocios? Bueno, todo eso, todo lo que se te vaya ocurriendo, sí, se va a centrar allí y va a ser mucha la información porque si es un gemelo digital, ¿ok? Pero yo debería, o sea, entiendo que es una política que está como en marcha, que se está evaluando. Mirá, presentaron Habeas Data. Sí. Se presentó Habeas Data, que es una medida que tenemos desde 1994 de la Constitución Nacional, ¿sí? Para proteger nuestros datos. El Habeas Data lo que hace es, vos lo presentás cuando te informaste primero, cuando querés saber qué datos hay tuyos. Segundo, cuando querés corregir datos que están erróneos, cuando los querés complementar porque están desfasados, o cuando querés que se eliminen, ¿sí? No digo que procede siempre, pero sí, si es información que es errónea o que es negativa, todo ese tipo de cosas, vos presentás una Habeas Data. Bien, diputados de Rosario presentaron una Habeas Data ante el juez competente en Rosario, pero fue denegado. ¿Por qué? Porque son conjeturas. Vos no tenés una norma hoy, vos no sabés, todavía no se constituyó un delito, vos todavía estás hablando de lo que podría pasar. Claro. Estás advirtiendo lo que puede llegar a pasar si vos tenés un cúmulo de información de todos nosotros y lo manejás, ¿para qué? Sí. ¿Sí? No, y mi pregunta era si la idea es que yo pueda también tener acceso a mi propia información. Mirá, deberías, porque vos con el Habeas Data tenés acceso a tu propia información. Ahora, siempre está esta pregunta. Primero, yo no sé qué dirigencia, qué responsabilidad y quiénes van a manejar esto y con cuánto también dirigencia y responsabilidad la justicia va a responderte cuando vos presentes una Habeas Data. Todo el mundo no sabe y esto es costoso. A ver, la justicia no se accede gratuitamente y hay gente que no va a saber qué es lo que está pasando y la medida de la Habeas Data no es una medida común que la presente cualquiera.
No, pues tenés ¿Entendés? que ser conocedor, tenés que estar muy informado. Claro, entonces lo que uno solicita ante todo esto también es campaña publicitaria y que llegue a la gente, que la hagas consciente de esta herramienta si es que se va a aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, mira, hay muchos proyectos en el Poder Legislativo, ya sea en ambas cámaras, que hablan de fraudes virtuales, estafas, Sí. diferentes delitos similares, ¿no? Y se crean distintas medidas. Medidas, por ejemplo, de un 0800 que te pueda dar contención y ayuda e indicar qué puedes hacer ante fraudes virtuales, todo esto. Sí. Algo que vos, bueno, ¿qué necesitan también? ¿Qué están pidiendo en estos proyectos? Tratar de tener un centro de datos, también un entrecruzamiento y un centro de datos tuyo para que ellos puedan resolver más rápidamente el problema que vos le estás planteando. O sea que el del call center No sé tiene cómo tu va a ser. información. No sé cómo va a ser, O porque sea- todo esto queda mucho a reglamentación, ¿sí? Entonces, Sí. bueno, supongamos que lo reglamentan bien. Lo que sí necesitamos también es que hagas saber a la población que existe esta herramienta, Claro. ¿sí? Porque si la población no la conoce, no sabe cómo acceder, vos estás ahí formulando una política pública que no va a servir. ¿Entendés? A veces no necesito un gemelo digital como para saber qué política pública puede llegar a tener un éxito. No digo que el 100%, pero si yo te armo un escenario, conozco a quiénes va dirigido esto, me adelanto un poco, analizo las demás políticas públicas similares, cómo fueron, qué éxito tuvieron, bueno, puedo lanzar una línea de contención con diferentes parámetros y la voy analizando después cómo va impactando en la práctica. Pero todo esto, como te digo, tengo que hacerlo visible a la ciudadanía, porque si no, nadie va a saber que existe o nadie va a saber usarla. ¿Entendés? Eso es uno de los mayores problemas también con las políticas públicas. Sí, no, a mí me surge... Son Pero- muchas las preguntas. No, no, ni Porque, si- y aparte sabemos muy poco, está todo el mundo teorizando sobre esto. Y es que ese era el punto. A mí no creo que la idea sea mala porque al final del día, hoy en día hay un montón de plataformas que de manera algorítmica ya hacen eso, ya tienen toda nuestra información. Sí, totalmente. Y se la damos cuando aceptamos los términos y condiciones que ya no los leemos porque como queremos pertenecer... Pero es como te digo, cada vez que vos abrís una app, estás dando tus parámetros digitales, tus Total. biométricos, tus parámetros faciales, y vos estás completando Sí, todo el tiempo. todos tus datos. Pero además, cuando buscas promociones de combustible, claro, la persona, a ver, el de la app sabe que vos estás buscando dos cosas, combustible y supermercados. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿sería esto como antes hacían los viejos espías de revisarte la basura? Bueno, ahora Claro. no necesitan revisarte la basura, ¿entendés? No, vos entregás tus datos regalados. Todo el tiempo. Todo acá. Todo está todo ahí. Pero a mí sí me pasa... Malísimo lo que voy a decir, pero acá, o sea, este es un país donde te hackean hasta el arca. O sea, a mí Bueno. no me da mucha confianza. Yo no creo que sea el único país que pasa eso, punto uno. Y punto dos, me parece que es un recontra debate, porque es un debate hasta en este tema, en la seguridad, en un montón de temas. Que cuando se planteaba lo de la seguridad, lo mismo. Vos tenés, no hay más agua, debo decir. No. Por eso lo leí más. Cambió la yerba. Y me Y quedé estaba sin- así el mar. me quedé No, sin no te agua, puedo ¿qué va a creer. hacer? Tanto hablar del gemelo, que yo, y siempre recurso al agua. Las previsiones de Niti Hay que son- hacer perspectiva. Bueno, no, le decía que te digo, el tema es el límite, ¿no? ¿Dónde pones el límite? Está bueno hacer perspectiva y todo, pero hasta dónde se des en esto, en seguridad, en todo. Es Pero- el gran debate. Pero claro, no sé, y esto no quiero entrar en el debate de razas tampoco, ¿no? No me sientan discriminatoria, pero si esto lo está custodiando un alemán de A Berlín, esto le pondría música de Hitchcock. claro, No sé con qué va a si salir. esto lo custodia la super concentración de datos, ¿no? La super base de datos, la custodia. Un alemán de Berlín le tengo más fe que la custodia un argentino. ¿Me entendés? Disculpame. Pero a veces no es por, ay, te la vendo, a ver cuánto me da. No, a veces es por la incapacidad, la irresponsabilidad. ¿Viste? Sí, dimensionar la responsabilidad. Igual a mí me surge lo siguiente también. Mal que mal, cuando uno abre una aplicación y entrega esos datos, acepta los términos y condiciones. Esto vendría a ser como sin tu Sí, autorización. pero ¿sabes qué? Claro, pero ¿sabes qué ocurre? Acá no aceptás términos y condiciones. Por eso.
Esto lo deciden Lo decide alguien más. y listo. Sí, ¿Ok? por eso. Y más si sale del Ejecutivo, ni siquiera pasa por el Legislativo y tenemos que debatirlo. Bien, primero. Segundo, una cosa es, y acá está la inteligencia de la información, A ver, una cosa es que vos lo tengas todo disperso. sí. Es más difícil. En distintas cuentas también a veces. Es más difícil para resolver el problema, pero también es más difícil para que vos tengas problemas si hay alguna hazaña o irresponsabilidad de esto. ¿Sí? Ahora, la capacidad de la inteligencia está cuando toda la información confluye y armo el mapa entero, si no voy a tardar más. Entonces, con esto, si lo uso para el bien, me siento Oppenheimer, si lo uso para el bien, resuelvo muy bien si tengo a alguien capacitado para ello, y si lo uso para el mal, genero un daño grande. Sí, sí, es que para mí ese es el punto. Por eso también te preguntaba al principio de dónde se supone que se van a cultivar los datos. Entiendo que van a ser de cuestiones públicas, del ARCA, iba a decir la FIP, de, Hay no que sé, el ver, RENAPER. hay que ver cómo se van a nutrir. Acá un oyente pregunta, que tiene que ver con lo que estaba hablando recién, ¿no? Dice, mi pregunta es que la autoridad tiene, la ministra, ¿no? ¿Qué autoridad tiene la ministra de Desarrollo Humano para manipular nuestros datos personales? Dice, ¿no debería ser aprobado por el Congreso? Mira, yo entiendo que este tipo de políticas, de políticas públicas, y además estamos hablando de habeas data, que está relacionada con la Constitución Nacional de 1994, estamos hablando de protección de datos sensibles, que es una ley nacional. Yo entiendo exactamente lo mismo. Para mí, si fuera posible, excepto los programas que deben salir muy rápido o emergencias, todo este tipo de políticas tienen que pasar por el Congreso. Y es más, haría hasta audiencias públicas para escuchar a los diferentes sectores y para, si vamos a legislar sobre un gemelo digital social, que sea el mejor, es decir, que sea la mejor fórmula que surja de escuchar a todos los sectores de la sociedad. Bien, con esto vamos cerrando. ¿Querés cerrar con algo más, Claudia? Con la columna. Bueno, se aprobó ayer el Super RIGI, ¿sí? Es un tema muy interesante. Si quieren lo tratamos la próxima reunión, porque está todo relacionado con inversiones. Está bueno. Así hablamos un poquito de economía también. Así hablamos un poco de economía y traemos más actualidad de empleo, y inflación, y Super RIGI, y todo lo que se está dando en el Congreso en materia económica. Dale, te tomo la palabra. Genial. Estamos ahí. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves que viene. Ponemos un temita musical y después entramos con la ventana curiosa y cerramos el programa. Vamos.